Saludos, ¿cómo están? Ya estamos a miércoles, un calor del infierno, pero bueno, seguimos adelante con muchas ganas. Hay que hidratarse bien, estarse refrescando. Los golpes de calor son cada vez más comunes y de repente las personas se empiezan a sentir mal y no saben por qué. Y muchas veces es calor, simplemente calor. Una técnica muy buena es cafeína dulce fría, o sea, un café frío, un poquito dulce, ayuda muchísimo a bajar los golpes de calor. ¿Sí? Se lo recomiendo. Es una técnica de hecho árabe. Bueno, los árabes lo toman caliente, no lo toman frío, pero te puedes echar así un latte frío, un café frío, un poquito dulce, y ayuda muchísimo a los golpes de calor. ¿Sí? Este video es sobre un concepto muy importante en todo lo que es combate. ¿Sí? Combate, voy a decir cerrado y luego a veces no tan cerrado, ¿sí? Que es el concepto del manejo de distancia y específicamente el cuándo abrir y cuándo cerrar distancia. Abrir y cerrar, lo que dicen, ¿no? Es que en realidad debería ser como alejarse, acercarse. Sí. Cuando te alejas, cuando te acercas, cuando te le pegas al oponente, al agresor, cuándo es mejor abrir la distancia y separarse, etcétera. Es todo pues yo considero que es un arte en sí, ¿no? Requiere bastante entrenamiento. Parece fácil, o sea, yo ahorita les voy a hacer darles algunos ejemplos y explicarles de qué se trata. Y ustedes podrían pensar que es fácil, pero no es nada fácil, y ya en una situación con miedo, con adrenalina, ¿no? Con coraje o con cualquier emoción, ¿no? Y en una situación caótica es todavía más difícil, ¿sí? Pero si sabemos manejar la distancia, saber cuándo abrir, cuándo cerrar, ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, abrir y cerrar, ¿de qué se trata? Básicamente es que una persona que si nos quiere lastimar con su cuerpo, o sea, usar sus manos, sus pies, cabeza, codos, rodillas, puños, o también usando algún arma punzocortante o de impacto, va a buscar cerrar la distancia, o sea, va a buscar acercarse a nosotros para podernos lastimar. En el caso de las armas de fuego, no necesariamente, pero sí hay una cierta proximidad. Si nosotros observamos, por ejemplo, ejecuciones reales, o sea, que fueron captadas en video, ¿no? Donde está un señor ahí comiendo, una persona caminando y llegan y alguien le dispara. Normalmente esas ejecuciones o esos disparos se dan a relativa corta distancia, o sea, menos de 4 metros, ¿sí? O sea, cuando alguien viene y te quiere disparar, no te dispara y te quiere matar, no lo hace a 7, 8 metros, a 10 metros. Se acerca lo más que pueda y te dispara a corta distancia. Incluso te puede disparar a quemarropa, o te puede disparar a bocajarro, como dicen, ¿no? O sea, pegando el arma al cuerpo y disparando, ¿no? Eso, vamos, está ahí en la evidencia y nos indica que incluso con armas de fuego, pues también los agresores buscan cerrar la distancia. Tal vez no tanto como alguien que quiere picarte con un cuchillo, con un picayelo, un desarmador, etcétera, o alguien que te quiere golpear con una piedra en la cabeza, pues se va a acercar aún más, ¿no? que con un arma de fuego, pero de todos modos sí hay una proximidad con armas de fuego. Entonces, primero hay que comprender eso, ¿no? O sea, todo agresor que me quiera lastimar va a tratar de acercarse de una u otra forma. Lógicamente, si estamos hablando de un sniper, si estamos hablando de un francotirador, o estamos hablando de alguien que es muy buen tirador y que a 10 metros te pega varios tiros y te da, bueno, estamos hablando de gente que maneja muy bien las armas y bueno, pues
no van a necesitar acercarse, ¿no? Pero yo estoy hablando de situaciones comunes y corrientes. Esos son casos extraordinarios, ¿no? Son casos donde ya pues está implicada conflictos, vamos a decir, bélicos más grandes, a gran escala, o operaciones especiales, ese tipo de cosas. Pero en situaciones comunes y corrientes que podría enfrentar un civil, pues definitivamente la proximidad es menor a 4 metros, 5 metros. O sea, de 4 metros a 3, a 2, a 1, a 50 centímetros, a tener al fulano pegado a ti, ¿no? Entonces, ese es un primer entendimiento que debemos de desarrollar, ¿no? O sea, cualquier persona que me quiera golpear o me quiera acuchillar se va a querer acercar. E incluso si me quieren disparar, también es probable que se quiera acercar. No tanto, pero puede ser que se acerque. Y esa comprensión nos lleva a la necesidad de manejar distancia, a saber cómo lidiar con alguien que se quiere acercar. ¿Sí? Vamos a decir que en un mundo ideal, ¿no? En un mundo ideal ni violencia habría, ¿no? Pero digamos que en una operatividad ideal, pues nosotros no dejaríamos acercarse a nadie. O sea, eso sería como lo ideal, ¿no? Yo no dejo que nadie se acerque a más de 3 metros de mí, ni 4 metros. Nadie se acerca. Pero eso no es real, eso no sucede, ¿sí? Cuando estamos en las calles, cuando estamos en locales, en pasillos, en escaleras, en automóviles, en las aceras, cuando estamos en un cuarto, en una casa, la proximidad es muy diversa, ¿no? O sea, podemos tener a alguien muy cerca, muy cerca, y también alguien puede, de cierta lejanía, puede acercarse, porque así es la dinámica cotidiana, ¿no? Sobre todo en lugares donde hay mucha gente, que podríamos decir las ciudades, ¿no? Ya en lugares de provincia, lugares donde no hay tanta gente, no hay tanto hacinamiento, entonces que alguien se te acerque tanto, o sea, en una vereda o en un cerro, ¿no? Estás caminando y que alguien se te acerque tanto, pues inmediatamente te das cuenta que se está acercando por algo, o sea, se acerca, que tú eres el único fulano y el otro también, pues igual se acerca para, no sé, lo conoces, te conoce, o se te acerca para pedir ayuda, o se te acerca para saludar, o lo que sea, pero te das cuenta que se está acercando, porque hay un espacio más vacío, digamos, no con tanto hacinamiento, y alguien se acerca, pues te das cuenta que se acerca, pero, y puedes igual levantar más las alertas, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las ciudades, donde hay muchísima gente, pues se te acerca mucha gente todo el tiempo, ¿sí? Y los depredadores utilizan eso, ¿sí? Porque aquí hay un tema que se liga con esto del manejo de la distancia, que es el lenguaje corporal, ¿sí? La intencionalidad de las personas, ¿sí? Si una persona hace evidente su intención, o sea, me está amenazando, está tratando de intimidarme, lo veo evidentemente descontrolado, lo veo agresivo, incluso veo que tiene un arma en la mano, o sea, tiene un cuchillo, tiene un palo, tiene lo que sea, y lo está haciendo a cierta distancia, ¿sí? Y trata de acercarse. Yo me voy a dar cuenta de eso y es un criterio mínimo y no se necesita ser un Einstein para decir, pues aléjate, o sea, no te acerques a esa persona, ¿sí? O no, más bien no dejes que se te acerque y no te acerques, ¿sí? Y esa es una primera medida de prevención que mucha gente utiliza y que mucha gente comenta, incluso instructores de defensa personal, ¿no? Si ves un cuchillo, no te acerques. Si ves a alguien con un palo, no te acerques. Si ves a alguien agresivo, no te acerques. Pues claro, ¿sí? No se necesita, repito, ser un genio para tener ese mínimo criterio de proximidad, ¿no? O sea, aquí el problema es cuando los depredadores manipulan la situación, cuando encuentran la manera de acercarse sin que tú te des cuenta o dándote cuenta, pero no dimensionando el peligro en el que pudieras estar. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Mucha gente, bueno, no mucha gente, pero instructores que tienen experiencia en defensa personal y seguridad,
te van a decir, tú mantén lejos a todos y no dejes que se acerquen. Bueno, esa gente no tiene ni calle, no tiene ni experiencia en campo, no sabe lo que está hablando, ¿sí? Porque la gente todo el tiempo se te acerca, por una u otra razón, ¿sí? Y los depredadores más peligrosos se acercan en ángulos, en direcciones que muchas veces ni siquiera te das cuenta, ya lo tienes pegado a ti, ¿sí? Y si se llegan a acercar de frente, pueden hacerlo de una forma muy manipuladora, ¿sí? De una forma muy emboscadora, ¿sí? Y cuando ya lo tienes cerca, y en esa cercanía y no hablo de que se te acerque aquí a 10 centímetros, sino se te acercan a 2 metros, y a 2 metros sabe que te alcanza. O sea, a 2 metros sabe que se te viene una persona a 2 metros con una piedra en la mano, con un cuchillo, etcétera. De repente se te viene encima y en 1,5 segundos ya lo tienes encima de ti golpeándote, ¿sí? Y los depredadores de alguna manera tal vez no hacen esos cálculos tan específicos, pero saben manejar esa distancia y saben que a cierta distancia ya te tienen, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el tema. O sea, ahí es donde la realidad supera al manual o a las ideas de los expertazos en defensa personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cuchillo, si hablamos de punzocortantes, los punzocortantes son armas de emboscada, ¿sí? Dicen por ahí, el cuchillo no lo ves, lo sientes. O sea, cuando ya alguien te atacó con un cuchillo, es porque ya lo tenías cerca y se te vino encima y ya no pudiste abrir la distancia. Por ejemplo, el comentario de siempre que haya un cuchillo o veas un cuchillo, corre. Sí, si está a 5 metros de ti. A 4 metros ya estás teniendo problemas, a 3 metros te volteas para correr y en 3 metros, en 2,5 segundos ya lo tienes encima. O sea, en lo que volteo y empiezo a correr, el otro se me viene encima. Otro punto, si vengo acompañado, pues no nada más es ve el cuchillo y corre. Y otro punto es, ¿y si no ve el cuchillo? Que es como realmente te emboscan. Los ataques de cuchillo son así, ¿sí? La persona se acerca taimadamente, se acerca manipuladamente, incluso puedes estar discutiendo con alguien se empieza a poner nervioso, se empieza a poner agresivo, pero ya estás discutiendo con esa persona a 1,80 m, a 2 metros de distancia. Y ahí, en esa distancia, la persona puede acceder a una punzocortante y atacarte en 2,5 segundos. ¿Sí? 3. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Sí? Porque si sigues tratando de nada más abrir distancia, y nada más vamos a decir, propones alejarte, y nada más te enfocas en alejarte, cuando ya tienes a alguien pegado como una lapa, o sea, cuando ya tienes a alguien que se te viene encima una y otra vez y embate con todo, ¿sí? Y embiste, ¿sí? Con el cuchillo, con una piedra en la mano, o a puñetazos, y tú nada más te concentras en alejarte, te van a poner la paliza de tu vida o te van a matar, ¿sí? Porque si nosotros nos basamos en evidencia, las víctimas, por ejemplo, de ataques punzocortantes, que fueron sorprendidas y que empezaron a ser atacadas con una punzocortante a menos de 2,5 metros, y empezaron nada más a tratar de alejarse y a retroceder y alejarse y a correr y a tratar de correr y alejarse, pues son las que peor castigo recibieron. ¿Sí? Y las personas, por otro lado, que no se alejaron, no hicieron nada, pero al mismo tiempo no supieron cómo cerrar la distancia y cómo reducir el daño del cuchillo, también son las personas que peor daño recibieron. O sea, aquí es un tema de la solución, no hay soluciones mágicas. Y si alguien te dice, la solución mágica es alejarse, no es cierto. O sea, en evidencia te puedo yo decir, con evidencia, no es cierto, ¿sí? Ya cuando sobre todo tienes una persona que ya la tenías en discusión y en una vamos a decir, tentativa de agresión, o que ya viene una agresión, una preagresión, y la persona está a 2,5 metros, y tú nada más me alejo, y si te viene a los puñetazos, se te viene a vestirte, se te viene a meterte unos piedrazos en la cabeza o lo que sea, definitivamente lo que tú te quieres alejar
vamos, si no sabes cómo abrir la distancia y nada más retrocedes para alejarte del agresor, pues vas a recibir mucho daño. Y por otro lado, si te quedas parado, también si te quedas parado y dejas que se acerque como quiere y te ataque como quiere, pues también vas a recibir mucho daño, ¿sí? Y también si tú lo abrazas o le cierras la distancia y no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo reducir la capacidad de daño del agresor cerrando distancia, pues también te va a hacer mucho daño. O sea, el manejo de distancia o el manejo de proximidad no es una fórmula milagrosa, ¿sí? Como te lo quieren presentar expertazos en seguridad, ¿sí? No, aléjate, corre, solucionado, ¿sí? Pues no, ojalá fuera así, no es así, ¿sí? Y tampoco es quédate parado, pues tampoco, y tampoco es cierra la distancia y a ver qué haces, pues tampoco. O sea, la distancia, el manejo de distancia debe ser un manejo estratégico y debe ser un manejo que el único propósito de ese manejo de distancia es generar ventanas de oportunidad, ¿sí? Y generar ventanas de oportunidad ¿para qué? Una, para que no me siga dañando tanto. O sea, reducir la capacidad de daño de la persona. De repente sí me mete algunos golpes o me mete algunas cuchilladas, etcétera, o algunos piedrazos, pero no me incapacita para seguirme defendiendo. Y no me causa una herida mortal, que después, tal vez no en el momento, pero unos minutos después, unos segundos después, por la hemorragia tan severa o por el trauma tan severo en el cuerpo, acabo falleciendo. O sea, la reducción de daño no es de que vas a salir totalmente ileso, es de que puedes seguir peleando incluso lastimado, ¿sí? Pero no seriamente lastimado, ¿ok? Y para lograr eso, la reducción de daño, se necesita entrenamiento, ¿sí? O sea, el manejo de distancia debe estar, en primer lugar, enfocado en reducir el daño. Primero, reducir el daño a base de que no me alcance. O sea, si me vienes con una ráfaga de puñetazos y yo todavía puedo abrir distancia sin que me alcances, pues es lógicamente lo que voy a hacer. Si veo que tienes un cuchillo, un machete, etcétera, y puedo mantenerme lejos, pues es lo que voy a hacer. Si me sacas un arma y yo puedo y veo dónde cubrirme, porque frente a un arma de fuego no importa cuánto retrocedas o cuánto te muevas, si no te cubres, pues es probable que te den un balazo, que te maten, te hieran letalmente, ¿no? Entonces, primero es el manejo de distancia, eso es lo primero, y entender que por alcance, porque finalmente es un tema de alcance, entonces por alcance yo busco en ese concepto de alcance, pues que no me alcance, ¿sí? Y también en caso de armas de fuego, que no me llegue, o sea, busco coberturas que realmente detengan y realmente desaceleren esos proyectiles para que no me alcancen, ¿sí? O si me llegan a alcanzar, pues llegue totalmente disminuida la velocidad y la potencia de ese proyectil, ¿no? Entonces, ese es un primer concepto, ¿no? Que no me alcance. Ahora, como lo estaba diciendo, los escenarios son tan complejos y tan variables, y las distancias y las emboscadas muchas veces son a tan corta distancia, ¿sí? Que definitivamente ya me alcanzó, ¿sí? O sea, el cuchillo ya está en rango de alcance, los puñetazos ya están en rango de alcance, el tacleo ya está en alcance, me agarra del cuello porque ya está en el alcance, ¿sí? Me mete un pedazo en la cabeza porque ya está en alcance. Entonces, si ya está en alcance y yo ya no puedo abrir y generar mis estrategias defensivas a través de que no me alcance, y ya me alcanzó, entonces ahí es cuando cierras la distancia, pero la tienes que cerrar de cierta manera, ¿sí? Reduciendo definitivamente la movilidad de agresión del depredador, ¿sí? Y cuando digo movilidad de agresión es específicamente, por ejemplo, si se me viene con una punzocortante, pues yo definitivamente necesito y voy a poner como prioridad que la punzocortante no pegue en targets prioritarios, vitales, y dos, que no resortee o que no pistonee el cuchillo, ¿sí? La punzocortante. Y ahí, para eso, hay diferentes técnicas, normalmente están combinadas, ¿sí? Desvío, bloqueo, atrape y esquivo. Son esas 4 técnicas para reducir el daño a mi persona, ¿sí? ¿Cómo? Reduciendo la movilidad del cuchillo. Un cuchillo que no se puede mover libremente daña menos que un cuchillo que se puede mover libremente. Y de la misma forma,
una piedra, un martillo, algo de impacto que se mueve libremente y que tiene espacio para generar aceleración e impulso, pues daña más que si yo sé cómo cerrar distancia y cómo amarrar o cómo inmovilizar momentáneamente esa mano armada y paralelamente generarle daño al agresor. ¿Sí? Paralelamente, generarle daño. ¿Sí? Sea con una punzocortante, un impacto, yo paralelamente y simultáneamente tengo que saber cómo hacer daño. ¿Sí? Combinando herramientas. ¿Cuáles? Si no tengo armas conmigo, entonces herramientas striking y grappling. ¿Sí? Puro striking es una mentira, puro grappling es una mentira. ¿Sí? Tienes que combinar derribos, apalancamientos, estrangulamientos, posiciones, o sea, todo lo que es grappling y striking, con todo lo que tengas, ¿sí? Cabeza, codos, rodillas, puños, palmas, antebrazos, etc. ¿No? Entonces, para poder aplicar herramientas ofensivas, ¿sí? Sin armas, y si yo tengo armas, o sea, si traigo una navaja o traigo un taser o traigo un arma de fuego, etc., también debo de aprender a manejar la distancia, a saber cómo reducir el daño a mi persona y poder utilizar esas herramientas que yo traigo, esas armas, ¿sí? Por ejemplo, hay toda esta idea de los expertazos en manejo de armas de fuego, que son unos expertazos, de veras, y ya saben en qué tono lo digo, que a corta distancia te dicen, bueno, si te embosca con un psycho attack, con un cuchillo, simplemente desenfunda y retrocede y haz la distancia y dispárale. Ah, ok. Vamos a hacer una prueba si quieren, seria, ¿sí? Vengan, una paintball gun, o sea, un arma de bolas de pintura, un cuchillo de entrenamiento y ponemos al agresor a 3,5 metros, 2, que se te venga encima con un ataque fúrico psycho o del que quieras, con una punzocortante, y tú con tu arma en el holster, expuesta incluso si quieres para que sea más fácil, a ver en lo que tú sacas, desenfundas y le metes los tiros, a ver cuántas puñaladas recibes, ¿sí? O sea, no es así, ¿sí? Definitivamente para lidiar con ataques punzocortantes y también con ataques de armas de impacto, o sea, un piedrazo en la cabeza, un martillazo, a corta distancia, incluso tú portando un arma de fuego y tú quieres sacar esa arma de fuego, de todos modos debes de aprender a cerrar y a reducir cerrar distancia y reducir la movilidad del agresor. ¿Por qué? Porque ya a menos de 2 metros, incluso 2,5 metros, con un drogado adrenalínico que te brinca en 1,5 segundos, en lo que tú desenfundas y le pegas tiros, el otro ya está encima de ti apuñalándote y golpeándote seriamente, ¿sí? Entonces hay que aprender incluso para manejar armas de fuego y punzocortantes, cómo cerrar, cómo, cuándo, dónde, por qué, la distancia, ¿okay? Y aplicar entonces lo que digo, la generación de ventanas de oportunidad, donde yo cierro la distancia, engancho el brazo de tal manera, ya no se mueve tanto eso, hago un ángulo, puedo desenfundar y meterle entonces a quemarropa los tiros que necesito meter. Y hay casos, ha habido casos pocos, de personas, de operadores, de policías que saben que tienen buen entrenamiento y definitivamente saben cómo hacer estas técnicas. Hay un video, lo tenía, ya no sé dónde está, lo tengo que buscar, ¿no? Pero un fulano en un pasillo, en unas escaleras, embosca a un policía con una punzocortante, ¿sí? Y el policía definitivamente se da cuenta que no puede abrir distancia, entonces cuando se le viene encima, entra, ¿sí?, bloqueando, cerrando la distancia, la mano del cuchillo la alcanza a enganchar y le mete los tiros y suelta el cuchillo y suelta al personaje, el tipo cae fulminado, y ese fue un buen actuar, ¿ok? Entonces, el tema de distancia, el manejo de distancia es muy variado, ¿sí? Tanto si estás portando armas o si no estás portando armas, ¿no? Si no estás, miren, escuchen, clásico, estos pendejos pasan 2, 3 veces al día, si vives en la Ciudad de México saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Esa voz, sabes que estás en la Ciudad de México, son vendedores y compradores de chatarra, pero hijos, son un pinche escándalo y pasan 5 veces en una calle, o sea, pero bueno, es parte del abarrote de la Ciudad de México. Entonces, como les decía, el manejo de distancia, como podrán ver,
es muy variado, ¿sí? Y no es una fórmula rígida, ¿sí? Por ejemplo, contra un ataque múltiple, tu manejo de distancia es muy diferente a un ataque contra una sola agresor, ¿sí? O sea, si se te vienen tres tipos encima, definitivamente tu manejo de distancia es para no perder movilidad. Pero si tu manejo de distancia siempre es cerrar distancia porque eres grappler o porque, vamos, te enfocas más en defenderte a corta distancia con codos, con rodillas, sujetando, clinch, body clinch, o sea, agarrando, ¿no? Y eso lo tratas de aplicar en un ataque múltiple contra dos personas, contra tres, recibes la paliza de tu vida, ¿sí? Por otro lado, si tú dices, nunca debo cerrar distancia y es más la distancia media larga, o sea, puño, patada, etcétera, ok, está bien, es funcional, pero para ciertos escenarios definitivamente necesitas saber cerrar distancia, porque hay veces que sí necesitas amarrar al fulano y derribarlo. O sea, es un poco el concepto de las artes marciales mixtas. Hoy por hoy, un peleador que nada más hace puro golpeo y no sabe cómo cerrar y abrir distancia en grappling, no es un peleador completo. De la misma forma, por ejemplo, los Gracie iniciaron todo este tema como de una forma mucho más comercial y amplia, el tema de las artes marciales mixtas, ¿no? Ya había valetudo antes, ¿no? Pero los Gracie con el UFC y todo eso lo empezaron vamos a decir, a promocionar muy bien y pues ganaban los torneos antes, los primeros UFCs, porque sabían cerrar distancia, sabían manejar un concepto que la mayoría de los peleadores en el mundo de artistas marciales no sabían manejar, que es que cuando alguien se te pega como una araña y una lapa y te amarra y te tumba y te lleva al piso, pues ya no sabes qué hacer, ¿sí? Y ganaron durante una temporada, pero cuando los mismos artistas marciales, otros competidores, otros peleadores, empezaron a ver cómo recibir a los Gracie, cómo recibirlos y cómo golpearlos y cómo anularles las estrategias, pues lo empezaron a hacer. Entonces el Gracie Jiu-Jitsu empezó a quedar corto en artes marciales mixtas. Hoy no puedes o no deberías pensar en decir, bueno, voy a pelear en una jaula con puro Jiu-Jitsu o con puro judo y vas a ver, pues ya no sucede. Digo, lo puedes hacer, pero te van a poner una paliza. Todo tiene que estar hibridizado, mixeado, ¿sí? Y lo que es defensa personal y lo que es protección personal y lo que es manejo de armas también debe de estar hibridizado y también mixeado, ¿sí? A puro boxeo, a puro jiu-jitsu, es una mentira. Y sigue habiendo personas que te están mintiendo, ¿sí? Que dicen, no necesitas nada, con puro box te defiendes. No necesitas nada, con puro jiu-jitsu te defiendes. No necesitas nada, con una pistola te defiendes. No necesitas nada, con una navaja te defiendes. Eso es pura ignorancia, ¿sí? Eso es pura ignorancia de no saber ni entender que los escenarios no deportivos violentos son extremadamente diversos y que el conocimiento que necesitas, por lo tanto, es extremadamente diverso e híbrido, ¿sí? Y parte de ese conocimiento, los fundamentos de ese conocimiento, es justamente el manejo de distancia, ¿sí? Cuándo abrir, cuándo cerrar, ¿sí? Cuándo mantener a toda costa la distancia y cuándo cerrar porque no me queda de otra, porque si no lo hago no sobrevivo, ¿sí? Con armas y sin armas, ¿sí? Y en diferentes espacios. Por ejemplo, dentro de un automóvil. Ahí es distancia cerrada a fuerzas, no tienes otra. Estás prácticamente inmovilizado en un asiento. ¿Cómo vas a actuar a esa distancia? ¿Sí? O cómo vas a actuar en un parque donde tienes movilidad completa contra uno o contra dos fulanos. Pues vas a utilizar el terreno a tu favor. Puedo abrir distancia, puedo mantenerlos a raya con buen jab, con boxeo y de repente le meto unas patadas y de repente hago esto y de repente sí alcanzo a amarrar a uno y lo aviento contra el otro. O sea, es un conocimiento, una sabiduría que debe irse desarrollando de una forma integral, holística, ¿ok? Entonces, les dejo ese comentario, espero les ayude mucho los ejemplos y el comentario en sí a comprender que el entrenamiento es, vamos a decir, mixto, que es un entrenamiento que debe ser multidimensional, multifactorial, y que uno de los fundamentos, que es la administración de la distancia, el manejo de la distancia, la proximidad, pues debe ser practicado de muchas maneras, ¿sí? Una emboscada es básicamente una acción perpetrada por uno o más
personas o depredadores que te quitan el tiempo y el espacio de reacción. Tiempo y espacio. O sea, ¿qué es cuando te quitan el espacio de reacción? Es que lo tengo muy cerca y ya no me dio tiempo de abrir la distancia para defenderme. ¿Qué es cuando te quitan el tiempo? Que fue demasiado rápido y ya no supe cómo lidiar con esa situación. Y mientras más cerca está el depredador, más rápido te llega, más rápido te alcanza. ¿Cómo cazan los tigres? Los grandes felinos, ¿sí? Se van acercando entre la maleza, entre la maraña, o sea, van acercándose lo más posible. El tigre no agarra, o la manada de leonas. La manada de ñus o de impalas está a 1 kilómetro. Vamos a correrles de lleno por 1 kilómetro y nos van a ver venir, pero los impalas se van a quedar así. Pues no. O sea, se tratan de acercar, agazapados lo más que pueden, van rodeando y cuando ya sienten que la distancia está muy cerca o sienten que la presa se va a dar cuenta, se abalanzan. ¿Sí? Primero cierran la distancia y luego atacan a toda velocidad. Y así como ocurre en la naturaleza, el ser humano es exactamente igual. ¿Sí? Los depredadores más peligrosos hacen exactamente lo mismo. Se agazapan de otra manera, pero se agazapan. ¿Sí? Y puedes tener un depredador enfrente de ti, está hablando contigo, lo tienes ya a medio metro, ¿sí? Y de la nada te suelta una ráfaga de puñetazos, o se te viene con un cuchillo o te saca una pistola, ¿sí? Y actuó como un depredador, ¿sí? Y eso es una emboscada, ¿sí? Y los expertazos te van a decir, no, eso no sucede, o tú vas a poder abrir la distancia cómodamente y siempre manténlos lejos. Ok, no saben nada, ¿sí? Entonces, les paso ese conocimiento y espero les sea de muchísima utilidad, no nada más para una posible aplicación, ojalá nunca les pase, pero sino para entrenar inteligentemente, ¿sí? Adiós.